Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ozan Akbaba explotó en pleno set. Un ataque de nervios inesperados sacudió a todo el equipo de grabación y nadie sabe realmente qué fue lo que detonó esta crisis. ¿Qué pasó con Ozan Akbaba que hasta los técnicos tuvieron que intervenir? No te lo pierdas, quédate hasta el final para descubrirlo. Todo sucedió durante las grabaciones de su nueva serie, donde Ozan interpretaba una escena de alta tensión. Según testigos, el ambiente ya estaba algo cargado porque el rodaje llevaba horas de retraso, y se escuchaban comentarios sobre la presión que sentía el actor en estos últimos días. De repente, en medio de la toma, Ozan lanzó su guión al suelo y gritó con voz temblorosa: "No puedo más, esto me está matando", dejando a todo el equipo paralizado. Algunos miembros del staff intentaron calmarlo, pero su enfado no disminuía. Una maquilladora, que prefirió no dar su nombre, explicó: "Nunca lo vi así, estaba fuera de control, temblaba y casi llora". La tensión aumentó cuando Ozan empezó a golpear una silla cercana, lo que obligó al director a suspender la grabación inmediatamente. En esos momentos, varios asistentes de producción se acercaron para tranquilizarlo y apartarlo de las cámaras, ya que su alteración era evidente. Lo más sorprendente fue que la escena no parecía tan complicada, pero Ozan venía arrastrando problemas personales según personas cercanas a la producción. Al parecer, las extensas jornadas de trabajo y la presión de mantenerse en lo más alto lo habrían llevado al límite. Incluso uno de los técnicos comentó: "Él ya no dormía bien, estaba muy irritable". El episodio no terminó ahí, porque cuando intentaron retomar la grabación, Ozan seguía con el pulso acelerado y se negaba a regresar al set. "No pienso actuar en estas condiciones, nadie me escucha", exclamó mientras salía del plató, dejando a todos impactados. En ese momento, el productor general tuvo que intervenir personalmente para convencerlo de calmarse. Las cámaras siguieron grabando discretamente mientras el actor respiraba con dificultad, agarrándose la cabeza con desesperación. La noticia se propagó rápidamente y las redes estallaron comentando el incidente. Muchos fans expresaron preocupación por la salud mental de Ozan, enviándole mensajes de apoyo y recordándole que no está solo. En redes sociales se leía: "Ozan, te amamos, cuídate", y otros comentarios como: "El estrés no justifica todo, pero comprendemos tu dolor". Mientras tanto, la productora emitió un comunicado confirmando que el rodaje había sido pausado temporalmente para salvaguardar el bienestar del actor y de todo el equipo. Aunque no se dieron detalles específicos sobre la causa de la crisis, dejaron claro que Ozan recibiría apoyo psicológico si así lo deseaba. Los fans se sintieron algo aliviados con esta medida, pero la preocupación sigue latente. Tras el incidente, el equipo decidió tomarse un breve receso, con la esperanza de que Ozan pudiera recomponerse y regresar al plató. Sin embargo, mientras pasaban los minutos, se hacía evidente que el actor necesitaba más que un simple descanso. Un miembro del equipo de vestuario mencionó: "Se le veía desbordado, como si hubiera llegado a un punto de quiebre". Nadie sabía bien qué decirle para no empeorar la situación. Algunos colegas más cercanos se acercaron para ofrecerle su apoyo. Entre ellos estaba una actriz del reparto, quien lo abrazó y le susurró palabras de aliento. Ozan, con lágrimas contenidas, agradeció el gesto, pero pidió quedarse solo. Se dirigió entonces a un rincón apartado del set, donde se sentó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos, intentando calmar su respiración agitada. El director de la serie, visiblemente preocupado, reunió a todo el equipo y les pidió comprensión. "Estamos viviendo tiempos difíciles, y debemos cuidar los unos de los otros. Lo que pasó hoy nos recuerda que detrás de cada profesional hay una persona, con sus batallas internas", declaró. Estas palabras calaron hondo en muchos de los presentes, que comenzaron a reflexionar sobre la intensidad de los ritmos de trabajo y las exigencias del medio. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del suceso. Algunos titulares decían: "Ozan Akbaba, al borde del colapso en pleno rodaje", mientras que otros se preguntaban si la presión de la fama estaba afectando la estabilidad del actor. Las imágenes filtradas mostraban a Ozan visiblemente afectado, lo que desató un debate en redes sobre la salud mental de los artistas y la necesidad de protegerlos de entornos tóxicos. En paralelo, la productora organizó una reunión de emergencia para revisar las condiciones del rodaje.
Se plantearon nuevas medidas, reducir las jornadas maratónicas, ofrecer espacios de relajación en el set y contar con un profesional de salud mental disponible durante las grabaciones. Este cambio fue bien recibido por el equipo, que reconoció que el bienestar de todos debía ser prioritario. Por su parte, Ozan publicó al día siguiente un mensaje en sus redes, donde con humildad y honestidad agradeció el apoyo recibido. Ayer viví uno de los momentos más difíciles de mi carrera. La presión, el cansancio y otros factores se acumularon hasta que no pude más. Gracias a quienes me han enviado mensajes de cariño. Estoy trabajando en mí y prometo regresar más fuerte. El mensaje fue compartido miles de veces y recibió comentarios llenos de afecto. Los fans lo alentaban a priorizar su salud, a tomarse el tiempo necesario antes de volver. Algunos colegas del medio también alzaron la voz, contando experiencias similares y haciendo un llamado a la industria para implementar cambios urgentes que garanticen un ambiente laboral sano. Mientras tanto, los días siguientes transcurrieron en un clima de expectativa. La producción anunció que el regreso al rodaje se pospondría hasta que Ozan se sintiera listo y que todo el equipo participaría en talleres de manejo del estrés y dinámicas de integración. Este giro inesperado en el desarrollo de la serie generó, paradójicamente, mayor interés en el público, que esperaba ansioso el retorno de su estrella. Además, la situación abrió un espacio para que psicólogos y expertos en salud mental fueran invitados a programas de televisión y podcast para analizar el caso y ofrecer consejos sobre cómo enfrentar la presión laboral. El nombre de Ozan se convirtió en un símbolo de una problemática mucho más amplia que afectaba a miles de personas fuera y dentro del mundo del espectáculo. Por otro lado, la prensa sensacionalista no perdió oportunidad para especular sobre las razones detrás del colapso de Ozan. Algunos medios insinuaban conflictos internos en el set, disputas con el director o incluso problemas personales no revelados. Sin embargo, quienes conocían al actor de cerca desmentían tales rumores y pedían respeto en un momento tan delicado. A medida que los días pasaban, se pudo ver a Ozan en algunas imágenes captadas por paparazzi, caminando solo por la playa, acompañado de su perro, o saliendo de lo que parecía ser una consulta psicológica. En todas, su rostro reflejaba la lucha interna que estaba enfrentando, pero también la determinación de salir adelante. Finalmente, tras semanas de silencio y trabajo personal, la productora comunicó la fecha de reanudación del rodaje. Esta vez, se haría bajo un nuevo esquema que priorizaría la salud de todos. El regreso de Ozan fue recibido entre aplausos y muestras de cariño por parte de sus compañeros. El actor, visiblemente emocionado, agradeció el recibimiento y prometió dar lo mejor de sí, ahora con una nueva perspectiva sobre la importancia del autocuidado y el apoyo mutuo. Este episodio, lejos de ser solo una anécdota, se convirtió en un punto de inflexión para la industria, marcando un antes y un después en cómo se abordan los temas de salud mental en el ámbito artístico. El valiente gesto de Ozan al reconocer sus límites y buscar ayuda fue aplaudido como un ejemplo de humanidad y fortaleza. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Ozan podrá recuperarse pronto y regresar con más fuerza? Déjamelo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre este y muchos otros temas que te interesan. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.